otra conferencia sobre historia de la Iglesia. En nuestra anterior conferencia estudiamos el Cuarto Concilio y las controversias sobre la Cristología. Hoy hablaremos del Quinto Concilio. 5. El Quinto Concilio. El concilio se celebró en Constantinopla en el año 553. El concilio fue convocado por el emperador Justiniano. El concilio trató el siguiente tema. Intentó estar en buenos términos con el monofisismo. El monofisismo decía que Cristo solo tiene una naturaleza. Este concilio reinterpretó el credo calcedoniano y lo aceptó como doctrina ortodoxa. 6. El Sexto Concilio. El Sexto Concilio tuvo lugar en Constantinopla en el año 680. Fue convocado por Constantino IV. El concilio trató el concepto del monotelitismo. Monotelitismo dice que Cristo tiene una naturaleza humana y una naturaleza divina, pero solo tenía una voluntad que es la voluntad de Dios. El concilio no adoptó el monotelitismo. En lugar de ello, adoptó el concepto del ditelitismo, que dice que del mismo modo en que Cristo tiene tanto la naturaleza humana y una naturaleza divina, tiene dos voluntades, la voluntad humana y la voluntad de Dios. 7. El Séptimo Concilio. El concilio se reunió en Nicea en el año 787. Constantino VI convocó al concilio. El Séptimo Concilio se ocupó de la cuestión de la veneración de imágenes sagradas. El concilio decidió venerar las imágenes sagradas. 8. El Octavo Concilio. El Octavo Concilio se convocó dos veces en Constantinopla, una vez en el año 869 y una vez en el año 879. Fue convocada por Basilio. En 869, Ignacio y Hipotius discutieron sobre la procedencia del Espíritu Santo. La pregunta era si el Espíritu Santo procede solo del Padre o si procede del Padre y de Cristo. Este problema se convirtió en una de las razones por las que la Iglesia Oriental y la Iglesia Occidental se separaron. En el año 879 el concilio tomó una decisión sobre este asunto. Se decidió que, como dice el credo de Nicea, el Espíritu Santo viene del Padre y del Hijo. 5. Monasterios. Causa del origen de los monasterios. Los monasterios nacieron porque el cristianismo comenzó a secularizarse cuando se convirtió en la religión estatal. Como reacción a este fenómeno, se generó el movimiento de ascetismo y de vida piadosa. Después de la sistematización y disciplina de la Iglesia, la gente comenzó a buscar sociedades separadas
llamadas monasterios, en los que podían vivir su vida personal de fe. Deseaban dejar su ocupado estilo de vida y encontrar una nueva forma de vida, en la que pudieran vivir satisfechos sin tener cosas materiales. Orígenes del movimiento monástico. El movimiento monástico comenzó con Antonio. Antonio nació en una familia egipcia rica, pero perdió a sus padres a una edad temprana. Siguió viviendo con su hermana. Inspirado por la palabra de Mateo 19:21, que nos insta a vender nuestras posesiones y darlas a los pobres, Antonio dejó a su hermana bajo el cuidado de otra persona y vendió sus posesiones y se las dio a los pobres, y fue a vivir en una cueva. Tenía muchos seguidores, y durante la era de la persecución fue a Alejandría para alentar a los creyentes. Antonio es el fundador de la vida de ermitaño. Murió en el año 356. La vida en comunidad comenzó a través de Antonio. Los ermitaños se reunieron donde vivían otros famosos ermitaños, y esta reunión de ermitaños formó la vida de comunidad. Se reunían para orar y vivían como una comunidad. Así es como se originó el movimiento monástico. 3. Reglas para la vida comunitaria. Echemos un vistazo a algunas personas que establecieron las reglas para el movimiento monástico. En primer lugar, tenemos Pachomius. Pachomius fundó el monasterio en la isla Tabenae, en el río Nilo. Estableció reglas con respecto a las ceremonias, estudios, culto, trabajo y castigos del monasterio. Segundo, tenemos Basilio el Grande, 330 al 379. Basilio estableció reglas y promovió la comunicación con la Iglesia. Tenía varias razones para tener reglas. Primero, fue para prevenir un estilo de vida de extrema abstinencia. Segundo, fue para prevenir la autoindulgencia y para continuar con los deberes originales. Tercero, fue para establecer una cadena de mando. 4. Monasterios del Occidente. Primero, Martino, 316 al 397, fundó el monasterio en Gaul. Segundo, Ambrosio, 340 al 397, fundó el monasterio en Milán. Tercero, las damas de la nobleza y los intelectuales de Roma comenzaron a vivir en comunidad. 388, Agustín. Cuarto, Cassianus, 360 al 435, abrió el monasterio en Marsella. Quinto, Benedicto, 480 al 543. El reglamento en el monasterio de Benedicto era muy importante. Fundó el monasterio en el monte Casino y llegó a ser un referente de los monasterios occidentales. Veamos algunas normas de este monasterio. Para la elección del director del monasterio se hacía medida
se hacía mediante la votación de los miembros del monasterio. En caso de presentarse algún problema, si es muy grave, se convoca a todos los miembros del monasterio. Se hace una asamblea y se toma la decisión. En los casos menores, se resuelve el problema entre el director del monasterio y los monjes principales. Se requería de ciertas evaluaciones a los voluntarios que querían ingresar al monasterio. Luego de probar cierto periodo de oraciones, deben hacer votos de abstinencia al vino, de seguir una vida moral rigurosa, y se comprometen a obedecer. Entonces se les permite la internación. Se promovía el trabajo manual. Mediante los trabajos físicos se instaba a una vida laboriosa. Este monasterio llegó a ser posteriormente un centro académico y Casiodoro jugó un papel muy importante en esto. 6. Aumento del poder eclesiástico en Roma. 1. Causas del fortalecimiento de la autoridad eclesiástica de Roma. Siendo la iglesia de Roma una iglesia de una ciudad grande, contaba con muchos hombres capacitados. La iglesia de Roma se encargaba de la evangelización, las obras de caridad y pago de construcción del templo, y concentraba su poder. La autoridad eclesiástica de Roma aumentó más al tratarse del lugar donde fueron martirizados Pedro y Pablo. La capital del imperio era originalmente Roma y luego se trasladó a Constantinopla al oriente, y la posición e importancia del obispo de Roma llegó a elevarse de manera considerable. Además contaba con obispos muy capaces como León. Se abrió una asamblea para fortalecer la autoridad eclesiástica de la Iglesia de Roma. Se realizó la asamblea en Sérdica, Sofía de Bulgaria, y se decidió fortalecer la autoridad de la Iglesia de Roma. 2. León I. León I era predicador, literato y político. Basado en Mateo 16:9, sostuvo que la iglesia es levantada sobre Pedro, pero esta es una interpretación errónea. Dijo: Dios estableció el imperio romano no por el cristianismo, sino que es apropiado que el apóstol principal more en la capital del imperio. Valenciano III, emperador del Imperio Romano Occidental, decretó: el obispo de Roma es la cabeza de la Iglesia Occidental. Quien se opone a esto es un traidor de la nación. Los obispos de Milán y los obispos de África del Norte se opusieron a esta postura del emperador de Roma Occidental. Siete. Los padres del Oriente. 1. Los padres de Alejandría y de Palestina. Primero, Eusebio. Nació en la región de Palestina en el año 263.
Una vez fue encarcelado a causa de la fe. En el año 315 llegó a ser obispo de Cesarea. Se ganó la aceptación del rey y podía entrar y salir del palacio real libremente hasta su muerte, año 339. Era un hombre famoso como padre de la historia de la Iglesia. Sus escritos son Historia Eclesiástica, La vida de Constantino, Testimonio del Evangelio. Luego de Eusebio hubo personas que escribieron la historia de la Iglesia. Primero, tenemos a Sócrates. Este Sócrates no es el filósofo clásico. Era un retórico de Constantinopla a principios del siglo V. Segundo, Sosomén, casi contemporáneo de Sócrates, escribió La diferencia de la historia y contenido. Tercero, Teodoro era obispo de Chipre, murió en el año 458, dejó muchos escritos sobre la historia de la Iglesia. Luego, en segundo punto, tenemos Atanasio. Atanasio fue obispo de Alejandría en el año 326. Vivió desde el 295 al 373. Puso todo su esfuerzo por defender la doctrina ortodoxa. Con los cambios de autoridades políticas fue exiliado 3 veces. En el 335, durante el emperador Constantino, fue exiliado a Triar de Rhineland. En el año 342, durante el emperador Constantino, fue exiliado a Roma. Finalmente, en el año 351, durante el emperador Constantino, fue exiliado al desierto de Egipto. Aunque fue exiliado políticamente durante varias ocasiones, pudo gozar de una muerte tranquila. Entre sus escritos está La encarnación del Logos, contra Arrio, apología ante Constantino. Punto 3. Cirilo. Era obispo de Alejandría, año 413 al 444. Cirilo tenía una doctrina correcta, pero era de carácter violento y muy partidista. Se le atribuye parte de la responsabilidad de la muerte de la filósofa neoplatónica Hipatia. 2. Los padres de Siria y Asia Menor. 1 entre paréntesis Teodoro. Teodoro fue obispo de Mopsuestia de Cilicia. Es un exégeta bíblico muy famoso cuyo trabajo todavía sobrevive en parte hoy. Es muy famoso por su exégesis tanto histórica como lingüística. 2 entre paréntesis. Los 3 teólogos de Capadocia. El primer teólogo es Basilio el Grande, año 330 al 379. Basilio el Grande fue influenciado por la fe de su abuela. Estudió en Antioquía, Constantinopla y Atenas. Se hizo abogado en el año 355 y siguiendo el consejo de una hermana comenzó su vida en un monasterio.
sirvió como pastor asociado en Cesarea y 5 años más tarde se hizo obispo de la iglesia. Tenía habilidades excepcionales en la dirección de la iglesia, lo que le llevó a establecer reglas monásticas. Esto ya lo vimos cuando estudiamos los monasterios. Escribió la doctrina de la divinidad de Cristo, la doctrina del Espíritu Santo, libro de sermones, las epístolas, etc. El segundo personaje es Gregorio de Nisa, 332 al 395. Era hermano menor de Basilio, estudió con Basilio. En el año 380 fue a Constantinopla y participó de los debates teológicos y fue un predicador famoso. Tercero tenemos a Gregorio Nacianceno. 3 entre paréntesis. Juan Crisóstomo. Crisóstomo era apodado Boca de Oro. La gente lo apodaba así porque era un predicador famoso y sobresaliente. Diremos algunas cosas sobre su vida. Crisóstomo nació en Antioquía en el año 346. Su padre era general, murió temprano, y su madre, Antusa, fue alguien muy elogiada por su fe. Era licenciado en Derecho, abogado y retórico. Después de aprender la teología del obispo de Antioquía, fue bautizado y comenzó una vida monástica. En el año 394 se convirtió en obispo de Antioquía. Después de eso, se convirtió en arzobispo de Constantinopla. Dedicó muchos esfuerzos a sermones exegéticos y a la exposición bíblica. En el año 404, Crisóstomo fue exiliado a Cilicia por atacar a la emperatriz Eudoxia por sus lujos. Número romano 8. Los padres occidentales. 1. Hilario, año 295 al 368. Hilario nació en Poitiers, Francia. Se destacaba en filosofía y literatura. Alrededor del año 350 se convirtió en el obispo de su ciudad natal y se dedicó a la conservación de la doctrina ortodoxa. Escribió la doctrina de la Trinidad, la doctrina de la fe y comentarios sobre los salmos. 2. Ambrosio, año 340 al 397. Nació en Trèveris, capital de la Galia, en el año 340. Se educó en Roma y sirvió como gobernador de Milán. Después de 5 años como gobernador, se convirtió en obispo de la región. Hizo un gran trabajo dirigiendo la iglesia y contribuyó a fortalecer la autoridad de la iglesia. Escribió colección de sermones, comentario bíblico y libro de alabanza. 3. Jerónimo. Nació en Estridón, Dalmacia, en el año 346. Fue bautizado cuando tenía 20 años y viajó a Oriente en el año 372. Construyó un monasterio en Belén. Dedicó 12 años a traducir el Antiguo Testamento al latín, la Vulgata. 9 en número romano. Agustín. 1. Su vida. No solo influyó en la teología occidental, sino que también influyó grandemente en la filosofía occidental. Nació en el año 354 en Tagaste, África del Norte.
es la actual región de Argelia. El nombre de su padre era Patusius, que era pagano. Sin embargo, el padre de Agustín se convirtió en cristiano más tarde, antes de morir. El nombre de su madre era Mónica, una muy fiel cristiana. Es una figura representativa de la madre cristiana. Agustín era un famoso retórico que creyó en el maniqueísmo durante 8 años. En marzo del año 387 escuchó el sermón de Ambrosio y llegó a creer en Jesús. Se convirtió en obispo de la iglesia de Hipona en el año 430. Murió a la edad de 76 años durante una invasión de la tribu germánica. 2. Sus pensamientos. Agustín creía que Dios debía ser experimentado personalmente. Sostuvo la doctrina de que Jesucristo tiene la naturaleza divina y la naturaleza humana. Hizo un buen trabajo resumiendo la doctrina de la Trinidad. Reconoció el pecado original del hombre. Agustín estaba convencido de la obra salvadora de Cristo. Sostuvo la doctrina de la predestinación. El teólogo Juan Calvino estaba fuertemente influenciado por la doctrina de la predestinación de Agustín. Agustín estaba seguro de la visión de la iglesia celestial invisible. Dijo que convertirse en un verdadero creyente era absolutamente necesario para la salvación. Explicó la relación entre los sacramentos y las ceremonias. 3. Sus escritos. Su primer libro se llama Soliloquia. En este libro habló sobre Dios, las almas y la vida eterna. Su segundo libro más famoso es Confesiones. Confesiones es su autobiografía, pero también es un libro que alaba a Dios y que confiesa su pecaminosidad. Agustín también escribió La doctrina de la Trinidad. En este libro dice que las tres personas son igualmente Dios. También escribió La ciudad de Dios. En este libro, Agustín dice que las naciones en la tierra perecen, pero el reino de Dios es eterno. 10 en número romano. La controversia pelagiana. Mientras la Iglesia oriental estaba discutiendo acerca de la cristología, la Iglesia occidental estaba teniendo una disputa sobre el pecado y la salvación. La Iglesia occidental discutió más sobre el pecado y la salvación debido a la ideología del pueblo latino. 1. La ideología del pueblo latino. El pueblo latino tenía un concepto muy serio sobre el pecado. Después de que Tertuliano enseñó acerca de la herencia del pecado, eruditos como Ambrosio e Hilario afirmaron, basados en la idea del pecado original, que necesitamos la gracia de Dios para ser salvos. En el tiempo de Agustín ordenó el concepto muy claramente. Sin embargo, había una persona que se oponía fuertemente en contra de las ideas de Agustín sobre el pecado y la gracia. Esta persona era Pelagio. 2. Pelagio. Siendo un monje británico, Pelagio hizo grandes esfuerzos tratando de corregir la corrupción moral del siglo V en Roma. Era un hombre manso, de buena conducta y de mucho conocimiento. Quiso ser anciano de Cartago, pero debido a la oposición de Paulino, Pelagio no pudo ocupar el cargo de anciano.
se trasladó a Éfeso, donde sí logró ocupar el cargo de anciano. Por eso sus ideas se extendieron ampliamente. En el año 431, el concilio de Éfeso determinó que Pelagio es un hereje. Agustín y Pelagio tenían ideas fundamentalmente diferentes. Agustín dijo: porque el hombre ha pecado, no puede alcanzar la justicia de Dios. Sostuvo firmemente la doctrina de la predestinación. Sin embargo, Pelagio dijo: el hombre no está completamente corrupto. Con el esfuerzo humano podemos ser salvos. 3. Semipelagianismo. Semipelagianismo es una creencia intermedia entre pelagianismo y agustinianismo. Casiano y Fausto eran partidarios del semipelagianismo. Ellos, como Agustín, dijeron: el pecado es heredado y somos salvos por la gracia de Dios. Sin embargo, a diferencia de Agustín, ellos dijeron: la gracia de Dios es ofrecida a todos, pero el hombre tiene la voluntad de recibir la gracia o rechazarla. Cuatro. Los donatistas. Donato era el obispo de Cartago. Los donatistas creían que los pecadores debían ser removidos de la iglesia. Afirmaron que si un pecador es miembro de una iglesia, entonces esa iglesia se ha alejado de Dios. Además, creían que los bautismos eran inválidos si fueron realizados por maestros que han pecado. Fundaron sus propias iglesias y bautizaron a la gente por segunda vez. En el 411, Hilario convocó un concilio en Cartago y condenó de hereje a Donato. El concilio llegó con la siguiente conclusión: prohibimos su reunión, damos sus templos a las iglesias ortodoxas, les quitamos su ciudadanía y los adoradores pertenecientes a su grupo serán penados con la muerte. Sin embargo, Agustín estaba en contra de la pena de muerte de los adoradores. 11. Número romano. El culto y sacramentos. 1. Iglesias. El culto se celebraba en edificios de estilo basílico, poligonales o de estilo bizantino. 2. Diversas costumbres. La gente llegó a adorar imágenes de Jesucristo y de los santos. Se llegó a llamar santos a los religiosos famosos. La gente también adoraba a las reliquias de los santos. También adoraron a la Virgen María. También llegaron a adorar a ángeles. 3. El culto. En esta época la gente ponía más énfasis en las ceremonias que en los sermones. En el primer culto se leía la Biblia, cantaban alabanzas, había un sermón y oración. En el segundo culto se realizaban diversas actividades luego de despedir a las personas que asistieron al primer culto. O sea, se oraban por los creyentes, se hacían oraciones de gratitud y terminaba con la bendición del obispo. Conmemoraban la Navidad el 25 de diciembre. Concluimos la quinta conferencia sobre historia de la Iglesia. Gracias.